Conversación, educación superior y discapacidad. Recorridos hacia la transversalización. En pantalla se muestra una imagen con los datos de la conversación descritos en la caja de descripción del presente video. Les damos la bienvenida a este encuentro que se llama Transversalización de la Discapacidad y de la Accesibilidad en la Educación Superior. Un poco tenemos la intención de dar cuenta de la heterogeneidad que se presenta en las diferentes instituciones universitarias, por eso convocamos a referentes de diferentes universidades del país, considerando que algunas universidades frente a la pandemia ya venían implementando ciertas estrategias como la bimodalidad, algunas clases virtuales, el uso de algunas herramientas también digitales para la educación, y también consideramos que algunas otras se vieron un poco más empujadas, digamos, a ese nuevo escenario, a esa nueva realidad, y tuvieron que implementar sobre la marcha nuevas estrategias. Así como identificamos estas diferencias en las distintas instituciones, también creemos que hay heterogeneidad en las experiencias de las personas con discapacidad, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria, y conocemos que algunas de ellas quizás sí se vieron favorecidas, por ejemplo, por el hecho de no tener que asistir físicamente, personalmente a las universidades, y algunas otras personas se vieron vieron dificultades frente a la situación de tener que incorporar herramientas digitales a su vida diaria como única vía de acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, frente a esas tensiones, pensamos en generar este espacio de debate para encontrarnos, para dialogar y para poder establecer, hacernos ciertas preguntas para marcar un aquí y ahora y establecer ciertos desafíos, ¿no?, que tenemos por delante. Bueno, en principio voy a presentar a la organización en el plano institucional. Este conversatorio está organizado y nos invita a la RUEDES, la Red Interuniversitaria, Universitaria de Educación Especial, que congrega a las cátedras y a las carreras de educación especial de todo el país. Especialmente queremos agradecer a quienes estuvieron en detrás de escena y en la producción de este encuentro, que son Liliana De Luca, Valeria Cesa, María Inés Monzani, Lelia Yewe y Andrea Pérez. También tenemos una serie de organizaciones, instituciones que nos apoyan en este evento y en otros también. En principio, UNCTV, que hace que esto sea técnicamente posible y que lo podamos difundir. Al grupo de trabajo de Claxo, Estudios Críticos en Discapacidad, a la División de Salud y Discapacidad y de la UNQ, y al Observatorio de la UNQ, del cual muchos de nosotros aquí somos parte. Bueno, dicho esto, en esta ocasión vamos a estar conversando una serie de personas que voy a presentar. Los voy a presentar de una manera muy general, y un poco la propuesta es que ustedes continúen, si tienen ganas, con esa presentación, como lo deseen, y si les parece correcto, les proponemos también incorporar alguna breve presentación personal, pensando en la accesibilidad del encuentro, ¿no? Pensando en que la mayor cantidad de personas que nos están viendo puedan participar de la manera más efectiva posible. Entonces, les decía, en este encuentro estamos conversando con Verónica Ruchler y Verónica Perelli, que son de la Universidad de Buenos Aires, con Viviana Misichia, de la Universidad de Río Negro, y con Mauro Soto, de la Universidad Nacional de Salta. Me presento, mi nombre es Antonella Rapanelli, voy a comenzar con la presentación muy brevemente. Soy miembro del Observatorio de la Discapacidad, del equipo de investigación de Quilmes, de la Universidad Nacional de Quilmes. Hace muy poquito me incorporé como integrante de RUEDES también, y en cuanto a la descripción personal, me considero
una persona de talla media, tengo el pelo lacio, me identifico con el género femenino y en este momento estoy conversando con ustedes desde mi escritorio, mi lugar de trabajo en casa, como nos ocurrió a muchos desde hace algunos meses. También quisiera presentar a dos personas muy importantes en este encuentro, que son las intérpretes en lengua de señas argentina, Camila Acerbi y Bárbara Di Pascuo, que se estarán intercalando en la interpretación. Bueno, dicho todo esto y realizada la presentación, queremos también darles aviso a quienes nos están siguiendo por YouTube. Hay un espacio en el cual ustedes van a poder comentar, hacer preguntas, que nosotros retomaremos para tratar de enriquecer tanto como sea posible este intercambio. Y si les parece, la idea es que la palabra circule, que no necesariamente, tenemos planteados una serie de interrogantes, 4 interrogantes específicamente, no es necesario que cada uno de los oradores, de las conversadoras, el conversador, Mauro, tenga una respuesta cabal, ¿no? La idea es que pensábamos como en que ustedes mismos puedan ir haciéndose preguntas, ¿no? Para tratar de indagar un poco sobre estas experiencias más particulares. Así que en general, los interrogantes que estuvimos pensando en función de esta situación que evidenciamos, es preguntarnos por los desafíos actuales en torno a accesibilidad y discapacidad, conocer cuáles son las acciones concretas que cada universidad está construyendo, pensar qué nos falta en materia de accesibilidad y al mismo tiempo pensar de qué modo podemos llevar adelante este desafío que es realizar una accesibilidad en clave transversal, en clave interseccional, en las diferentes carreras, en las diferentes universidades. Un poco eso sería la propuesta de debate, los ejes del debate, y bueno, por supuesto que podemos seguir incluyendo otros. Si les parece, podemos empezar. No sé quién se anima a ser el primero o la primera. Soy Verónica Perelli, pertenezco al espacio de Prodisuba, el programa de discapacidad del ciclo básico común. Soy doctora en educación, licenciada y profesora en psicología, psicoanalista y no docente. Así que tengo ahí un combo interesante para pensar desde diferentes perspectivas las cuestiones que atraviesan a la universidad, que me invita a pensar desafíos desde distintas miradas, desde distintos ángulos. En lo personal, ¿cómo me definiría? Esa es la definición más difícil de dar. Bueno, en estos momentos me dejé el pelo canoso, natural, utilizo lentes, tengo una estatura, una contextura media y dificultades auditivas. A ver, ¿cómo comenzar con los desafíos? Me parecía muy interesante lo que permitió la pandemia, o mejor dicho, la virtualidad con respecto a los desafíos, porque visibilizó problemas ya existentes en nuestras universidades. Fundamentalmente, los desafíos que me parecen como que hay que darles lugar en lo inmediato, tienen que ver con lo que llamamos en las universidades la escritura académica y la lectocomprensión, ¿no? Porque claramente ahí se abre un abanico de situaciones inmensas que la virtualidad también las visibilizó, que van desde la educación intercultural bilingüe hasta los sistemas de comunicación aumentativa, el tema de la lectura fácil y tantas otras cuestiones que se han visto en las aulas presenciales y virtuales. Y ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Porque estamos hablando de las universidades, el llamado nivel superior. Y ya ese es un problema, denominarlo nivel superior, ¿no? Con la carga que eso le otorga al nivel en donde las universidades
no piensan en estas trayectorias educativas que requieren de otro tratamiento de lo que es el acercarse al conocimiento, a la transmisión del conocimiento, y a los que no responden a esa exigencia de lo que hoy llamamos escritura académica. Me parece que esto es un punto álgido, arranco así ya con todo, con un tema que me convoca todo el tiempo, a pensarnos como universidades, qué entendemos por eso, cómo lo reformulamos, pensar que nuestras universidades nacieron de una manera elitista, meritocrática, ese rasgo, ese sesgo es difícil de sacarlo, y bueno, esta forma de pensar a la escritura académica, a la lectocomprensión, a cuántos deja por fuera, ¿no? Independientemente de pensar en personas con discapacidad, digo, estamos pensando en la diversidad humana, cuántos quedan por fuera con el criterio que hoy tienen estos dos conceptos, ¿no? Con cómo son pensados estos conceptos. Yo retomaría, Vero, me presento para ir retomando algo de lo que estás planteando. Yo soy Verónica Rusler, también como Vero Perelli de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, integro el programa Discapacidad y Accesibilidad de la facultad y también el equipo de coordinación del programa Discapacidad y Universidad de UBA, espacio que compartimos con Verónica, y también compartimos con Verónica la cátedra de Educación y Discapacidades en Filo, en la carrera de Educación. Y bueno, yo también soy de mediana edad, se dice. Tengo el pelo así como enrulado, y yo trato de entender al pelirrojo, no sé si lo estoy logrando, también uso anteojos, tengo la piel clarita y los ojos claros. Retomando lo que planteaba Vero en relación a esta caracterización histórica que han ido asumiendo las universidades, me parece que es interesante poder pensar o tratar de retomar la idea de una universidad como parte de un sistema educativo, no como un lugar de exclusividad, y entonces entenderla como parte de un sistema, me parece que ya nos va también dando algunas pistas en relación a la transversalidad, ¿no? A esta posibilidad de pensarla. Yo también integro justamente el programa de orientación de la Facultad de Filosofía y Letras, es otro espacio de trabajo que justamente nos vincula mucho con los niveles, con los otros niveles, ¿no? El nivel secundario. Es decir, la universidad territorializada y la universidad misma como territorio. Yo creo que eso también plantea algunas cuestiones vinculadas con las transformaciones que tenemos que pensar para la universidad en materia de accesibilidad, también entendida desde la perspectiva de discapacidad y en un sentido amplio también, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias que tiene pensar accesible solo desde una perspectiva, ¿no? Y ahí poco viene también lo que planteabas, Antonella, relacionado a lo interseccional, ¿no? Entonces, si segmentamos los niveles, segmentamos las perspectivas, bueno, de ahí aparece un poco todo este sesgo y todos estos procesos más de estigmatización y de exclusión, que es lo que queremos, ¿no? Como replantearnos, ¿no? Sí, en esa misma línea, Vero pensaba, bueno, y todos, en esta segunda, en las otras preguntas que hiciste, Antonella, con esto de cuánto hemos hecho con respecto a la accesibilidad, los desafíos y lo que queda pendiente. Y, y la realidad es que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. En todo caso, a mí me parecía interesante que pensemos en todo esto que se ha hecho, qué interesante sería que deje de ser nombrado en términos de accesibilidad, ¿no? Y que pase a formar parte de la lógica institucional universitaria, ¿no? Que pase a ser parte de la cultura universitaria, porque si no pareciera que todo el tiempo, hola, acá hay accesibilidad, bueno, acá se logró accesibilidad, ¿no?
Y muchas veces nos olvidamos que hay un principio, uno de los principios básicos de la accesibilidad es justamente que esta no tenga que ser del orden de lo visible, ¿no? Que forme parte de la lógica misma de lo que se está presentando. Esto me parece que es un detalle que aún no lo tenemos tan trabajado en las universidades porque todavía estamos luchando porque se logre accesibilidad. Entonces, que ya forme parte de la cultura institucional es como todavía un desafío mayor. Pero me parece que por ahí iría un poco uno de los grandes desafíos. Tengo otros dos más, pero bueno, quiero que conversemos, así que nada, vayamos conversando entre nosotros para después, o sigo, no sé, como quieran. No, bueno, Continúo. así en el Dale, armado de la conversación, bueno, presentarme, mi nombre es Viviana Misisquia, soy docente, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, creo que somos bastante parecidas, ¿no? Porque nos dejamos las canas, salvo los ojos claros, compartidos, no todas. Soy también de contextura media, tez clara. También me identifico con el género femenino y yo pensaba, ¿no? Cuando las escuchaba que lo primero me parece que hay que pensar es que todo lo que digamos tiene una lógica situacional, ¿no? Cada universidad tiene desafíos diferentes porque responden a una región, a su propia historia, ¿no? Entonces creo que esto es lo primero que quería compartir, de que cualquiera de las reflexiones que compartamos en este espacio, quienes nos están escuchando, las puedan reposicionar en el propio espacio en el que están. Y es situacional y también es histórico, ¿no? Porque dentro de cada institución hay diferentes momentos. Hoy conversaba con una de las personas que acompaña los proyectos y las políticas en discapacidad y decíamos, ¿no? Como dentro de nuestra universidad, momentos de mucho empuje, de mucha creatividad, de mucho impulso sostenido en la experiencia. Después una etapa que para nosotros fue clave en la transversalización, que es la generación de la norma, de las políticas, de las resoluciones, las disposiciones de los consejos. Porque en líneas generales, casi todas las universidades arrancamos porque hubo alguien o un grupo de personas que instalaron el debate. Y si nos quedamos en ese lugar, yo creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? Se terminan personalizando las políticas. Entonces, si no es Vero, ¿no? Sí, Ay, se cortó, sí, se congeló. retomo una cosita mientras Vivi se vuelve a conectar, porque me parece que es súper importante esta cuestión que ella plantea de lo contextual, ¿no? Al principio, cuando vos empezaste hablando, Anto, de la situación de la pandemia, de este tiempo, yo pensaba, ¿qué más concreto hasta qué punto? Obviamente la accesibilidad es algo que es contextual, que esta situación que nos planteamos ahora, ¿no? Hubo como que repensar un poco estas cuestiones en relación a eso, ¿no? Y también retomando lo que decía Vivi, nosotros que justo este año la UBA está cumpliendo un aniversario ¿no? de 200 años de universidad, que siempre son tiempos de balance, siempre es importante historizar, pero bueno, cuando hay estas fechas se hace como más hincapié, realmente se puso también de manifiesto esto que planteaba Vivi en relación a la importancia de reglamentar, no solamente a través de normativa, es establecer pautas, documentos de trabajo, escritura, a veces será a través de la página web, del sitio, establecer, digamos, lo que a veces se llama como documentos de posición en términos de quiénes somos, cómo trabajamos, cuestiones que se pueden revisar en el tiempo, no es que es algo que tiene que quedar cosificado, pero bueno, hoy hasta este momento lo entendimos de esta manera. Pueden ser protocolos, nosotros no trabajamos con protocolos, pero sí trabajamos con formas de trabajo, con modalidad en la que trabajamos en equipo, y esto lo hemos ido a lo largo del tiempo, creo que es parte de la historia de la
institucionalización de los espacios tiene que ver con esto, con ordenar, reglamentar, establecer roles, tareas. Y bueno, me parece que este sí es un trabajo que hemos llevado a cabo de diferentes maneras. Digo una anécdota cortita, estamos actualizando la página web, ¿no? Porque lo hacemos periódicamente este año. No, y esto implica todo un movimiento en relación a eso, porque quien no tiene un correo propio, sino que usa el de un espacio más grande, se plantea tener un correo propio y tener mayor visibilidad. Otro espacio que todavía no se constituyó como programa, como espacio específico, sino que funciona dentro de una secretaría, se lo plantea, digamos, siempre hay oportunidad y hay posibilidad de seguir construyendo, ¿no? En ese sentido. Y después el gran desafío, que también lo tiro y lo dejo planteado para que los compañeros lo puedan retomar, que es el desafío de cómo no atomizar todas estas prácticas y estas experiencias, sino hacerlas parte de la institución, ¿no? Que para mí es el desafío más grande en este punto, ¿no? La territorialización, o sea, el trabajo en la comunidad, como parte de la comunidad, no como un nivel superior de encumbrados, y el trabajo, por ende, también con las organizaciones de personas con discapacidad que tienen una historia y un saber territorializado que tiene mucha más larga data de la que ningún espacio de los que trabajamos en las universidades tenemos, y esta cuestión de la no atomización y de la posibilidad de transversalizar estas experiencias, ¿no? No seguir como en un crecimiento trigonométrico en los espacios, sino que estos se puedan esparcir y formar parte de los espacios institucionales con expertise en cada una de los aspectos que involucran la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Buenas tardes, quiero presentarme. Mi nombre es Mauro Soto, licenciado en Ciencias de la Comunicación, becario doctoral del CONICET, y bueno, amante del café y de las conversaciones, ¿no? Porque creo que las conversaciones son los espacios donde nos conocemos, donde vemos la humanidad que yace en nosotros. Y en este sentido, bueno, físicamente soy moreno, cabello corto, y bueno, soy una persona ciega, así que tengo los ojos, como digo, de ciego, ¿no? Pero más allá de eso, me gustó lo que trajo Vero acá a la mesa, me gustó la palabra experiencia. Y la palabra experiencia creo que es como, porque hemos hablado hasta aquí de accesibilidad, hemos hablado aquí de la importancia de recuperar esa historia, esos procesos históricos que dieron cuenta de la construcción de accesibilidad en nuestras universidades y de los desafíos pendientes en torno a la pandemia. Pero si vamos a la pregunta del cómo podemos lograr esto, me parece que una de las pistas posibles para llegar a esa trazabilidad, a esos como entretejidos, ese entramado que tenemos que, no me gusta mucho esta palabra, pero como normalizar la accesibilidad, ¿no? Pensando en que ya pensemos de entrada, o mejor, hablemos de paradigma, ¿no? Un paradigma de la accesibilidad. ¿Y cómo hacemos esto? La pista está en las experiencias de las personas con discapacidad. Como militante, también como integrante de la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, creo que es importante poder hacer un rastreo de esas experiencias, porque allí encontraremos las barreras que viven las personas con discapacidad. Porque también, como hemos hablado también aquí hace rato, es el contexto. Y la verdad que vivimos en un contexto atravesado y desgarrado por una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria, pero que en realidad develó otras cosas. Una crisis económica, una crisis de sentido y de significación, y muchas cosas de las cuales los sociólogos han hablado mucho, y la filosofía también en este último tiempo. Pero creo que para empezar a reconstruir, o al menos deconstruir, para empezar a pensar en caminos posibles, hay en la vida de las personas con discapacidad, en esas barreras que viven, cuando entran a un formulario de inscripción y no encuentran, no funciona con el lector de pantalla, o una página, o una información que no llega, materiales didácticos que no pueden ser vistos, docentes que no piensan en clave de accesibilidad actitudinal, ¿no? Porque a veces por desconocimiento, no creo que por real malicia, o al menos no lo pienso yo así, y creo que ese proceso de búsqueda al abrir, porque también esta es la tensión con la palabra inclusión, ¿no? ¿Quién incluye a quién? ¿Dónde está esa relación de poder? ¿Vamos a aceptar esa relación de poder? Ahí tenemos que pensar cómo generamos
Y me gusta este término lo voy a traer aquí a la mesa a Carlos Escriar, ¿no? De la hospitalidad. ¿Cómo podemos construir hospitalidad de esas experiencias, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro, que aunque parezca tan trillado hasta el día de hoy, porque parece un término comodín, no se lleva a la práctica si no intentamos ponernos en el lugar del otro, o al menos escuchar qué necesita el otro. Y quiero alejar los fantasmas de las necesidades especiales, ¿no? Todos necesitamos algo especial, o al menos particular. Lo importante es ahí que la apertura de estas necesidades o de estos derechos, porque ahí está la transformación, ¿no? Dejar de pensar en necesidades como en derechos humanos, y si pensamos esto como derechos, vamos a ver que tenemos un abanico de posibilidades y de acciones por hacer y de exigencias que cumplir. Porque si hay algo que las universidades nacionales todavía tienen como desafío, como marcaban aquí hace rato, de su nacimiento elitista, es vivir en clave de accesibilidad. Me gustan mucho estos conceptos del aprender a hacer, del aprender a hacer, a conocer y a vivir con los otros. Y creo que si entramamos estos tres horizontes del aprender en clave de accesibilidad, vamos a construir universidades donde sea un espacio de participación, de plena vivencia y de gozo del aprendizaje. Porque creo que es eso lo que tenemos que traer, de que una construcción del aprendizaje tiene que ser una experiencia placentera, y no estos finales que torturan a las personas o instancias, porque el aprendizaje requiere esfuerzo, pero no hay que confundir el esfuerzo con el dolor. Y ahí, para ir cerrando al menos esta pequeña reflexión, deberíamos como trabajar mucho en generar esa apertura a la voz, y sobre todo, ni siquiera hay que generar apertura, a veces simplemente hay que acercarse y hablar, ¿no? Y sentir, digamos, que puedo aprender muchísimo del otro. Y si hay algo que he aprendido yo como persona con discapacidad, es poder darme cuenta de que las personas con discapacidad tenemos derecho solo por el simple hecho de ser personas. Gracias, Mauro. Yo te escuchaba y pensaba que la experiencia es política, y que las políticas se construyen a partir de la experiencia. Pero a ver, ¿no? Si nos quedamos solo con la experiencia, sin duda hay que partir, reconstruir y revisar desde la experiencia. Pero uno de los aprendizajes que nosotros nos llevamos en este tiempo de crisis es que cuando hay una crisis, si uno tiene políticas que son, como decía Vero, ¿no? Normas, sistematizaciones, protocolos, en esos momentos de crisis, si uno tiene como esas políticas construidas, algunas específicas que todavía, como decía Vero, las necesitamos, pero otras transversales, es al menos lo que a nosotros como universidad estos 2 años nos permitió no ahogarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya teníamos no solo un respaldo del tiempo transcurrido, sino políticas construidas de manera participativa a partir de la experiencia de las personas con discapacidad, de los distintos actores universitarios, que como en toda crisis, cuando se genera confusión, ¿dónde están las prioridades? Eso para nosotros fue como un, mira, no, pará, acá está esto, ¿se acuerdan que está esto, que veníamos haciendo esto de esta manera? ¿Se acuerdan de esta, no sé, normativa, de esta sistematización que habíamos trabajado? Y eso nos permitió, como yo les comentaba, también la transversalidad, porque tener... Yo pienso como dice Vivi, quiero agregar un bocadillo a esto que dice Vivi, y que ahora que ella retome, que la norma en este sentido, y digo norma, digo documento, digo posición, digo procedimiento, aloja, porque permite recibir. Quizás después hay que hacer ajustes en ese recibir, no puede ser que todo encaje perfecto, ya sabemos, ¿no? Decía Vivi en relación a esto que vos planteabas, cómo nos ayuda, digamos, esto a recibir, a alojar, a decir, sí, para esto que a usted le pasa, ¿no? Estoy haciendo así con las manos, como haciendo, como arropando, ¿no? Con esto que a usted le pasa, nosotros lo trabajamos así. No puede no ser la mejor manera, va a haber que hacer ajustes en el camino, pero hay como algo ahí que recibe, ¿no?
Sí, y algo que habilita a nuevas propuestas, porque es del orden de la recreación, de la invención, todo el tiempo nos permite, si no hay nada establecido, si no hay nada formalizado, difícilmente se pueda seguir avanzando en nuevos desafíos, en nuevas propuestas. Además, la situación es cambiante, no es única de una sola vez. Cada acto educativo tiene sus particularidades, cada situación educativa tiene sus singularidades, y tener referentes y referencias, la verdad que tranquiliza, porque uno no se siente solo en el momento en que tiene que responder. Entonces, saber que hay una institución detrás, que hay una normativa, que hay un espacio al donde poder conversar. Doy un ejemplo muy pequeño, pero que es súper reciente, un examen recién virtual. Una estudiante con discapacidad visual estaba haciendo el multiple choice, era con tiempo, se le terminó el tiempo y se sintió muy angustiada. Enseguida se comunicó al espacio, también se comunicó el docente, armamos un encuentro virtual, se generó otra instancia más para extender los plazos. Digo, situaciones que no son ni novedosas ni raras, son situaciones posibles y que las vemos a diario, que las podemos sostener desde nuestros distintos espacios, pero para eso hay que saber a dónde referenciarse, con quién comunicarse, saber que existen los espacios, si bien siempre decimos, ¿no?, que son destinados a perderse cuando haya una plena inclusión, en realidad son espacios que hoy por hoy son más que necesarios, porque son como las brújulas, son los espacios en donde uno puede encontrarse para conversar, para debatir, bueno, para producir lo que estamos produciendo ahora, reflexiones sobre nuestras prácticas, sobre nuestras experiencias. Totalmente. Mauro, pensaba mucho en esta idea del puente de la experiencia y la política, ¿no? Y es cierto, necesitamos construir esos puentes entre la experiencia y la política. Y esas normativas, esas políticas tienen que ser esos faros, o al menos esos trazos iniciales para pensar, ¿no?, en estas acciones necesarias. Y si algo que también ha pasado en las universidades es que esos trazos ya se vienen haciendo, que ya hay caminos construidos, que hay algún lugar, al menos en algunas universidades, o al menos en la mayoría que conforman la red, hay espacios donde hay comisiones, hay programas, hay direcciones, hay espacios donde esto se puede comenzar a trabajar, y como planteaba Vero, no es perfecto, hay un montón de necesidades o de derechos que no hemos podido, digamos, ejercer, pero que hay camino hecho, lo hay, y hay necesidad, a ver, la importancia de poder poner en práctica políticas que hemos tenido anteriormente. Yo me voy a poner nostálgico acá, pero yo extrañaría ahora, qué bien hubiera venido un PODES, como en el año 2013, donde se entregaron computadoras a estudiantes con discapacidad, ¿no? Que cómo nos hace falta equipar a nuestros estudiantes, lo hablo en términos de mi disciplina, o al menos en mi área de trabajo, de lo importante que es no solo darles computadoras, sino formarlos en el uso de las computadoras, de los hardware, del software, para construir accesibilidad, y la práctica creativa de también trabajar con los estudiantes con discapacidad y con la comunidad en general, para generar, digamos, esa accesibilidad en el espacio virtual. Obviamente que nuestra vida universitaria no se acaba ahí, pero en la pandemia nos dimos cuenta que ahí era donde se estaban empezando, donde vimos que había barreras. Y no es, como lo planteamos también, la inteligencia artificial no nos va a solucionar el problema, ¿no? Lo digo lo traigo acá la inteligencia artificial porque muchas veces hay una cuestión ahí dando vuelta de que si damos tecnología o si proporcionamos ciertos dispositivos, viene la solución automática, ¿no? Como, tenemos computadoras, todo el mundo va a aprender. No. O hay computadoras y todo va a ser accesible. No. Pero incluso, Mauro, vos recién decías algo que es muy importante, decías a los estudiantes y a la comunidad, porque esa es otra cuestión que tenemos que revisar. Yo, cuando trabajaba en el estado del arte de la tesis,
la mayoría o el grueso de la bibliografía, de los estudios, están orientados a los estudiantes con discapacidad. Está bien, obviamente son el claustro más grande, más numeroso de nuestras instituciones, pero hay un tema si circunscribimos la mirada, siempre la ponemos pensando en estudiantes, porque de esa manera no estamos pensando en personas que van a ser docentes, por ejemplo, también, que requerirían la accesibilidad del mismo modo. Entonces pensamos en el sujeto ahí, alumno, tutelado, ¿no? Siempre en ese lugar como subalterno, por decirlo de alguna manera, y nos falta pensar en también el derecho al trabajo en la universidad, a los docentes, a los no docentes. Una cosita más, ya te digo, ya quiero redondear en esto. Entonces me parece que está buenísimo trabajar con los estudiantes, yo trabajo en un programa de orientación que trabaja fuertemente con los estudiantes, pero también lo que vemos es que en algunos casos terminamos a veces en medidas, como llama Ana María Escurra, como enmendativas, o que de alguna manera van resolviendo cuestiones, van sacando las papas del fuego, como quien dice, y estructuralmente hay cuestiones muy gruesas que siguen, ¿no? Es como decimos, bueno, producimos material accesible, pero, che, que los docentes también incorporen pautas de accesibilidad en cómo preparan el material, porque si no, si eso no cambia, si eso no se mueve, seguimos corriendo, produciendo el material a los piques, que los estudiantes lo tengan al inicio. ¿Se entiende? Digo, tenemos que hacer un cambio colectivo. Vos sabés que, y solo lo quiero poner a modo de anécdota, ¿no? Cortito. Hablabas de el trabajador con discapacidad. Bueno, yo les cuento, estoy tomando un concurso en este momento para un espacio sobre discapacidad. ¿Pueden creer? Bueno, no tengo nada accesible, ni los documentos que tengo que evaluar, solo los CV de los estudiantes, pero las cosas que da el sistema no los tengo accesibles. Entonces, ahí nos damos cuenta que, claro, nunca hubo un docente con discapacidad, o los hay muy pocos. Y eso hace, digamos, que cuando uno vive en el otro claustro, ¿no? Cuando uno deja de ser estudiante y se vuelve docente, cuando sucede, te das cuenta que, yo pensé que mi vida como estudiante con discapacidad ya está resuelta. No. La accesibilidad tiene que transversalizar, ¿no? Y ponerse en juego en todos en los claustros y los espacios. Sí, sabes que, Bueno, Mauro, yo te escuchaba antes sí. cuando decías el poder, y creo que además del desafío hacia el interior de cada universidad, nos queda un camino largo en la instalación de las políticas, por supuesto en el marco de la autonomía universitaria, pero en relación a lo que tiene que ver con la forma de gestionar los recursos, por ejemplo, con Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Como una continuidad en ese sentido, porque tenemos figuras propias distintas en cada universidad, pero que sostienen estos procesos de accesibilidad, que sobre todo cuando las universidades son recién empiezan, o universidades enormes como la UBA, siempre sabemos que a nivel universitario complementamos con los recursos, ¿no? de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces creo que así también hay un desafío donde tenemos que dialogar y ver cómo incidir en ese sentido, porque si no podemos transversalizar la situación, no solo dentro de la universidad, sino dentro de las políticas educativas más globales, es como imposible pensar la interseccionalidad, ¿no? Esto que también decía Vero en un inicio. Es muy complejo pensar la interseccionalidad, un trabajo diferenciado pero unificado de los grupos en situación de vulnerabilidad. Había el vicerrector de una de las sedes, en algún momento yo recuerdo que me dijo, a mí me quedó grabadísimo, cuando hay situaciones de crisis y hay escasez de recursos, lo siniestro es que quienes compiten son las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, para pensar la interseccionalidad, también tenemos que pensar en fortalecer la transversalidad, no solo al interior de cada una de nuestras universidades, sino cómo incidir desde las universidades en esas políticas más macro que bueno, ¿no? Que nos permitan, hay declaraciones, no estuvo el CEPRES, pero bueno, que esto no dependa tanto de los vaivenes de quienes deciden
las políticas en cada gestión de gobierno, ¿no? Me parece Vivi, ahí en ese Vivi, punto, sí. el trabajo interuniversitario, sería importante que no poder poner una palabra en eso, digamos, realmente más allá de las diferencias, de que a veces uno siente que es más lento, ¿no? Pero ahí me parece que el trabajo tanto a nivel de la red interuniversitaria como en el espacio de las redes, como espacios interuniversitarios, ahí me parece que se juega un rol importante y debería jugarse un rol todavía más importante aún en cuanto a la incidencia en las políticas, ¿no? Sí, sí, yo pensaba, Vivi, en ese punto que la accesibilidad gran olvidada es la accesibilidad económica, que va íntimamente de la mano de lo político. Yo muchas veces digo, bueno, dejemos de hablar de que nuestras universidades son inclusivas o que trabajan por la inclusión cuando no destinan presupuesto para ello. O sea, eso es del orden de una complicidad. El sistema educativo tiene que dedicar presupuesto y sostenerlo y ampliarlo cada vez más, si realmente ese es el camino para lograr si están realmente comprometidos con el tema de la inclusión. Porque la verdad que de la accesibilidad económica no se habla, ¿no? Es muy difícil que se la ponga en el tapete y creo que va de la mano, es intrínseca con la accesibilidad política y el acto educativo es un acto político, es imposible dejar por fuera estas cuestiones. Y cuando uno empieza a hablar de esto, empiezan las incomodidades porque pareciera que uno politiza la cuestión, ¿no? Como si no lo fuera, como si no fuera una cuestión política. Totalmente. Como el elefante en el bazar, ¿no? Todo, es como, todo el mundo ve tazas, pero hay un elefante en el bazar. Es importante, sin ser oculocentrista, pero también el elefante hace ruido, no hace falta verlo, digamos. Pero bueno, es como la política misma. Totalmente. Sí, problematizar las condiciones materiales necesarias para poder después garantizar esos derechos, para poder después pensar en otros términos, ¿no? Poder profundizar. Bueno, fue hermoso escucharlos. La palabra circuló, o sea, fui una espectadora más por momentos. Quería empezar a plantear algunas pequeñas notas que yo fui tomando en relación a esta propuesta, ¿no? De pensar desafíos y también pensar estas pistas hacia la accesibilidad, incluso permitiéndonos discutir el concepto de accesibilidad, no estar totalmente de acuerdo, sino entenderlo como un concepto provisional, necesario, pero provisional, para llegar a una nueva instancia, ¿no? En principio me parece que quedaron algunas cosas claras en relación a el imperativo de dejar de atomizar la accesibilidad, de dejar de esperar prácticas accesibles o de accesibilidad hiperespecializadas, ¿no? Por quienes se supone que institucionalmente deben dar respuesta a determinadas situaciones. Y me parece que hay una intención muy fuerte por pensar formas de territorialización, de historización. Ustedes han señalado muchas veces el concepto de experiencia y también el concepto de crisis, ¿no? Hay como, me parece, dos pistas críticas, dos dimensiones críticas muy interesantes. Mauro también habló de derechos humanos, ¿no? Por supuesto que lo estamos pensando desde ese marco, pero me pareció interesante el planteo de las Veros de UBA en relación a esta propuesta de cómo construir comunidad y cómo, digamos, dejar de mirar, no para descuidar, sino como para seguir pensando la accesibilidad en términos institucionales y en términos de políticas públicas, ¿no? En las universidades en particular y en el sistema universitario en general. Entonces ahí hay una cuestión, se nota todo el tiempo que hay un compromiso social, digamos, en este conversatorio, pero que excede y contempla a muchas otras personas que están detrás. Se nota que hay un compromiso político con estos temas. Y a mí me gustaría justamente como tratar de cerrar el conversatorio planteándonos la pregunta de qué sería lo imprescindible, pero no en términos exclusivamente prácticos, sino también en términos conceptuales, políticos, para pensar
en poquitas palabras, ¿no? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para seguir profundizando, ya de hecho deberíamos estar terminando, pero sí quizás en 2 o 3 palabras que podamos señalar esto, ¿no? ¿Qué es lo imprescindible en términos, pensando en que es todo junto lo que sucede, ¿no? Prácticos, políticos y conceptuales también para transformar y lograr la accesibilidad material, comunicacional, académica, que también se nombró al principio, ¿no? No sé si se les ocurre. Por ahí podemos, como, digamos, nombrar algunas palabras sueltas, algunas líneas que estamos pensando, no necesariamente, algunas preguntas, ¿no? No necesariamente respuestas cerradas. A mí, Anto, me gustaría poner una palabra, y la pongo acá porque, Sí. bueno, es el momento, en relación a lo que son los espacios de formación, ¿no? Yo como docente de una carrera de educación y como licenciada en ciencias de la educación, y en el contexto de lo que es el trabajo en redes, por ejemplo, me gustaría también plantear como, no sé si como imprescindible, porque son muchas, como lo imprescindible, sí, pero sí como algo que tendría que formar parte del combo imprescindibles, es poder incorporar definitivamente una perspectiva crítica en lo que tiene que ver con pensar la educación de las personas con discapacidad, tratar de poder poner ahí un quiebre también en esta cuestión de reproducir saberes, ¿no? Y de seguir compartimentalizando también el tema concretamente de la educación especial como la educación por diagnósticos, y bueno, poder hacer ahí un cambio. Nosotros estamos en ese proceso justamente en nuestra cátedra de Educación y Discapacidades, que posiblemente no sea el momento de llegada, el último, pero bueno, estamos en ese proceso, y bueno, es muy interesante, así que bueno, invitar a esa, bueno, sumo ese palito en el ramito de los imprescindibles, ¿no? Tal Yo cual, y quiero el derecho al agregar, trabajo, ¿no? Tenemos, perdón, Mauro, ya te doy la palabra. Pensaba en lo que vos decías justamente, Mauro, que tenemos un montón, por suerte, ¿no? En los últimos años de egresados universitarios, profesionales, que son personas con discapacidad y que sin embargo se siguen encontrando frente a la Antonella, barrera del no acceso al trabajo, ¿no? estamos haciendo un trabajo de investigación en la cátedra, justamente, no sé si Vero vos ibas a comentar eso, pero estamos en un trabajo de investigación en un marco de un proyecto UBASIT más grande, que tiene que ver justamente con personas con discapacidad que ejercen la docencia. Bueno, espero que pronto podamos describir algún avance y darlo a conocer, y realmente hay cuestiones que son preocupantes, digamos, en cuanto a las dificultades para la inserción profesional de las personas con discapacidad en la docencia, y bueno, parece que esto también formaría parte de esta perspectiva crítica, ¿no? Claro, sí, totalmente. No sé, Mauro, si vos querías decir algo al respecto, si lo estamos por quiero, orientar al quiero trabajo. levantar una pancarta, ¿no? Así como los A ver. militantes de Crip Camp, o como los rengos de Perón, voy a levantar mi pancarta. Abajo el capacitismo. Abajo el capacitismo en nuestras universidades. Abajo la exclusión. Absolutamente. Viva la participación. ¿Sí? Participación, educación y trabajo. Eso quería decir. Absolutamente. Bueno, ¿cómo, Vivi, nos cómo hablar quedaste después? ¿Cómo aplausos, hablar aplausos. sí, ¿cómo hablar después de No, Mauro? los escuchaba, además de esa cuestión de la perspectiva crítica, ¿no? Y lo que traía Vero de los derechos vinculados a la educación, ¿no? Y a las políticas universitarias, ¿no? Cómo el derecho a la educación se cruza con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud y otros derechos. Yo creo que lo imprescindible es no dejar de soñar a partir de las propias experiencias que antes traía Mauro, que nos encontramos en las universidades, ¿no? Porque muchas veces a partir de las vivencias y las experiencias decimos, uy, esto tendría que ser así, y bueno, ¿no? La maquinaria institucional de cualquier institución, siempre burocrática, a veces nos agobia, pero en nuestra experiencia de 11 años de la universidad, la verdad que ese fue nuestro imprescindible, ¿no? No bajar los brazos, y por más que dijéramos, no, este proyecto, ¿cómo lo vamos a presentar ahora? No es el momento. Presentar, sostener y sostener, y son, no quiero dejar de mencionar, así uno es...
Cada vez que está por Ay, sí, decir algo súper interesante se congela, pobre Vivi. Bueno, vamos a ver si aprovecho la pausa a y ya devolver. que nombró la investigación, Vero, voy a comentar mi imprescindible. Entonces, la verdad que es difícil de pensar en uno solo, pero creo que si lo tengo que reducir a uno, pienso en el hacer lugar, ¿no? En la posibilidad del entre, del encuentro, del compartir, porque solamente cuando uno está con otros puede realmente pensar y pensarse y pensarnos. Entonces, la presencia y la voz de todos me parece que es lo imprescindible para poder lograr estas diferencias. Vivi, no nos dejes con las ganas Vivi, de conocer los proyectos que nos estabas contando antes de terminar. No, ya digo, tenemos esto que de terminar, soñar chicos. de la utopía, no el tema de la utopía, yo lo traigo en mi tesis, pero para mí es fundamental, ¿no? Poner en tensión siempre lo que sucede, esa situación enmarcada históricamente, con lo que todavía puede ser posible. Porque si perdemos eso, no hay manera de crear en el ámbito en ningún ámbito, pero menos en el ámbito del conocimiento. Entonces, nosotros decimos, a partir de una experiencia que diría traumática, de momentos que nosotros hemos tenido con un estudiante con discapacidad que no accedía a los contenidos mínimos, eso nos llevó como durante años, junto con la misma estudiante, con otros estudiantes, Se nos congela. Bueno, quería hacer mención a dos cuestiones que me parecieron muy interesantes y no quería dejar de sostenerlas en función de esto último que ustedes agregaron, que es esta cuestión de pensar la norma como algo que aloja, algo que recibe, no como algo estático, pero sí ante la necesidad de recibir. Y después me pareció súper interesante, que me parece que ahí está la potencia, ¿no? Para pensar la accesibilidad. Ustedes dijeron, ante una situación de crisis, nosotros ya más o menos, creo que fue Viviana, ya más o menos sabíamos qué hacer, ¿no? Algunos antecedentes, algunas experiencias nos orientaron para saber con qué bagaje previo contábamos y cómo resolver, ¿no? Y me parece que eso, por fuera de las cuestiones más asociadas a discapacidad, que por supuesto para nosotros son prioritarias, pero además creo que hay una potencia extra, ¿no? Hay algo en relación a la accesibilidad que claramente en esta crisis pandémica se planteó apareció, ¿no? Como un plus. Vivi, estamos tratando de acompañarte en las desconexiones y en conexiones. problemas de conectividad. Hablando de Bueno. desafíos, ¿no? Sí. Bueno, Vivi, ¿querés agregar algo más? No, bueno, no sé si la conexión nos lo permite, no, o sea, simplemente era esto, no dejar de soñar, pero que ese soñar es con acciones concretas basadas en la experiencia. Y la experiencia en nuestra universidad nos mostró eso, es posible mover montañas, no es fácil. Como decía Vero, hay que trabajar junto con otros todo el tiempo, hay que alojar, hay que hospedar, pero si nos quedamos con lo que no se puede, vamos a seguir sin transversalizar, sin generar interseccionalidad. Así que bueno, nada, mil gracias por el espacio. Sí. No, ustedes, y hay muchas experiencias de lo que sí se logra, ¿no? De lo que sí se puede con ese compromiso. Así que me parece que ahí hay un horizonte interesante. Bueno, ya para cerrar, nos encantaría quedarnos hablando y abrir 1000 dimensiones posibles más, pero tenemos poquito tiempo en este conversatorio que quizás dé lugar a otros para seguir trabajando. En principio les quiero agradecer a las 4 personas que están aquí compartiendo sus experiencias, a las intérpretes, al equipo de UTV que hace posible no solo que lo podamos difundir, sino que esa difusión sea accesible, y eso para nosotros como observatorio es muy importante. A la Ruedes, que nos permitió organizar
este evento, y a los compañeros y compañeras del Observatorio de la Discapacidad que siempre están apoyando, estimulando, proponiendo nuevos temas, nuevas actividades, y es nuestro espacio para construir. Así que bueno, les agradecemos a todos ellos, y por hoy estamos despidiéndonos, ¿sí? Esperamos que nos podamos encontrar próximamente. Muchas gracias.